Buenas tardes. Continuamos con el tema del video anterior. En este caso nos vamos a centrar en, en el triángulo de potencias. ¿Sí? Decíamos que para un circuito inductivo la corriente está en atraso referente al voltaje. La corriente en atraso referente al voltaje. Entonces se formaría este triángulo de potencias donde esta es la potencia activa, ¿sí? Esta es la potencia reactiva y esta es la potencia aparente. Este es el ángulo de atraso. Eh, Igualmente la equivalencia, ¿no? S al cuadrado, o sea, potencia reactiva, potencia aparente al cuadrado es igual a la potencia activa al cuadrado más la potencia reactiva al cuadrado. Ya dijimos, este es el diagrama o el triángulo de potencias de un circuito en atraso que corresponde al inductivo. Haciendo la división por B, voltaje, dividiendo este por B y por B, nos da el triángulo de corrientes. Esta es la corriente aparente, esta es la componente de la corriente aparente y que corresponde a la reactiva, y esta es la correspondiente corriente del de la parte activa. Entonces la corriente activa, listo. Entonces vemos por acá el batímetro. Bueno, una pequeña nota ahí, mide la potencia activa. Bueno, para un circuito capacitivo, la corriente está en adelanto. La corriente adelanta al voltaje en ángulo teta. El correspondiente triángulo de potencias es de esta forma, donde está la potencia aparente, la potencia activa y la potencia reactiva. Igual, al dividir por voltaje, estas tres nos da las componentes de las corrientes, en este caso la aparente, en este caso la componente reactiva de la corriente en cuadratura con B, ¿sí? Esta en cuadratura con B, bueno, con el voltaje este, y esta es la corriente activa, ¿sí? La componente activa. Listo. Seguimos acá con el tema de potencia compleja. La potencia aparente también se puede dar multiplicando el valor del voltaje por la corriente y por el conjugado de la corriente. Ya vimos el tema del conjugado de un valor, sin embargo vamos a darle un pequeño repaso. Listo, para una expresión fasorial, eh, decíamos que aquí tenemos el valor con su correspondiente ángulo. Esta es la expresión fasorial y esta es la expresión binómica. Entonces, el conjugado de este valor, marcado como z asterisco, es igual al mismo valor expresado en esta igualdad, pero con ángulo negativo. Y la diferencia en la expresión binómica es el signo cambia. Entonces es como un espejo donde se refleja ese valor R. ¿Sí? Ese valor R inicialmente con un ángulo teta positivo y el otro se dibuja con un ángulo teta negativo. Entonces esa es la forma de representar
el Z asterisco o el conjugado. Esta es otra manera de verlo con la expresión exponencial. Listo, entonces volviendo aquí al tema de la potencia aparente, vemos que este es el valor del voltaje representado en la forma exponencial. Ya lo vimos antes, ¿no? Y este es el valor de la corriente representado en su forma exponencial con su ángulo θ acá y el voltaje con su ángulo alfa. Entonces ya vimos que en un circuito RLC distribuido de cualquier manera, serie, paralelo o la combinación, aplicamos un BDT y un IDT. El BDT con un ángulo alfa y el IDT con un ángulo θ en función de la función, valga la redundancia, seno. Entonces se trata de un circuito alimentado con esas funciones, bueno, de voltaje y de corriente. Entonces dijimos que el I asterisco o el I conjugado corresponde a este valor, pero con signo menos aquí en el exponente. Entonces, haciendo la correspondiente multiplicación, queda de esta manera. Aquí está el despliegue matemático, resolución, paso a paso, hasta llegar a este equivalente. ¿Sí? Entonces tomemos en cuenta este equivalente donde estos son valores RMS de voltaje y de corriente, y este coseno de θ menos alfa y este seno de θ menos alfa. Entonces continuamos con el proceso matemático. Seguimos aquí, dijimos que este es B por I valores RMS, hacemos la distribución y queda de esta manera con una parte imaginaria y una parte real. Listo. Si θ lo asumimos como 0, si alfa lo asumimos como 0, entonces esa equivalencia, esta ecuación queda de esta manera, ¿sí? Donde aquí vemos que salió el valor de potencia activa y este es el correspondiente valor de potencia reactiva, ¿sí? El signo menos indica o explica la dirección de los triángulos de potencia, ¿sí? Entonces potencia aparente es igual a la potencia activa más o menos J y la potencia reactiva. Entonces para un circuito inductivo el triángulo de potencia se forma de esta manera: potencia activa, reactiva y aparente, y el ángulo θ de desfase. Y el correspondiente triángulo de impedancias se distribuye de esta manera: igualmente el ángulo θ, la impedancia total, la impedancia o la reactancia inductiva inductiva, reactancia inductiva y la resistencia. Para un circuito capacitivo, de esta manera se distribuye el triángulo de potencias con sus ángulos. Esta es la reactancia capacitiva, la resistencia y la impedancia. Listo. Aquí dice, bueno, un pequeño resumen, que la potencia activa es igual a este valor, como ya vimos, lo que corresponde al valor de la resistencia multiplicada por la corriente que circula por esa resistencia. La corriente elevada al cuadrado es ese valor de corriente que circula por esa resistencia. De forma similar, es igual al voltaje al cuadrado, pero es el voltaje que cae sobre esa resistencia al cuadrado sobre ese valor resistivo.
o que también es igual esa potencia activa al valor real del complejo B por I conjugado, a la parte real del complejo B por I conjugado. Esta es la parte real. Listo. La potencia activa se da en los elementos resistivos, en las resistencias. La potencia reactiva, Q, es igual a B por I seno de teta. Ya la vimos, esta. B por I seno de teta. Y igualmente es equivalente al valor de la reactancia por la corriente elevada al cuadrado, la corriente que pasas por esa reactancia, igual al voltaje al cuadrado sobre la reactancia, y es el voltaje que cae sobre esa reactancia, igual a la parte imaginaria del complejo que vimos en la ecuación anterior, la parte imaginaria del complejo, ¿no? Esta es la parte imaginaria del complejo de potencia aparente B por I asterisco. La potencia aparente S igual B por I, igual impedancia por I cuadrado, igual voltaje al cuadrado por Z, y es el módulo de ese complejo B por I asterisco. El módulo del B por I asterisco. Listo. Y más apuntes acá. Bueno, dice que potencia aparente es igual a la raíz de la potencia activa al cuadrado más la potencia reactiva al cuadrado. Este es el módulo, ¿no? Ya lo dijimos acá. La corriente es total, está dada en el voltaje RMS sobre la impedancia. Listo. Unas notas ahí viendo o mirando algunos ejemplos o repaso más bien, la impedancia en modo binómico y en modo fasorial, donde ya sabemos que este Z resulta del sacar el Pitágoras, la resolución de R y la reactancia, ¿sí? Eso ya lo vimos. Cuando nos dan un fasorial, debemos acordarnos que este voltaje B es RMS, el valor RMS. Entonces, al hacer la resolución, corriente es igual a voltaje sobre la impedancia, y teniendo nosotros este valor de impedancia y un valor de voltaje fasorial, entonces hacemos la división de los dos fasoriales, hacemos esta división B sobre Z y restamos los ángulos. Ya lo habíamos visto también. Entonces da la corriente en forma fasorial. La potencia activa se da en los elementos resistivos, en las resistencias, ya lo dijimos. El factor de potencia ya vimos que es coseno de teta. Este es el factor de potencia, coseno de teta. Ya también lo vimos, aquí un pequeño repaso. Coseno de teta, igualmente ese coseno de teta o factor de potencia es igual a R sobre Z. ¿Sí? R sobre Z, coseno de teta, R sobre Z. Igualmente es P sobre S. P sobre S es el coseno de teta. Entonces de ahí se deduce. Listo. Dice por acá, bueno, un ejemplo. Vamos a ver ahorita en el libro
que cuando nos dan un valor de corriente fasorial, ¿sí? Y otros valores de impedancias, entonces podemos desarrollar el proceso ya visto, incorporando o haciendo el I conjugado, el I asterisco. Listo. Bueno, aquí más notas pequeñas. La potencia aparente en forma fasorial, ¿sí? La potencia aparente en forma fasorial y la potencia aparente en modo binómico, en la forma binómica. Este se resuelve el triángulo por esta igualdad. Aquí se explica. El mismo ángulo de desfase, bueno, el ángulo que corresponde a esta forma fasorial de potencia, teta, es el mismo ángulo que corresponde al triángulo de impedancia. Ya lo dijimos también, que es el ángulo de desfase entre corriente y voltaje. Y bueno, esto ya lo mencionamos. Valores RMS cuando cae sobre las reactancias y sobre las resistencias. Vamos a ver un ejemplo práctico en el libro. Entonces enseguida hacemos o vemos el ejercicio. Bueno, este es el ejercicio, un ejercicio práctico. Este ejercicio va a ser resuelto por 4 métodos. Vamos a llegar a las mismas, o se va a llegar a las mismas respuestas con lo que vimos en los apuntes anteriores, ¿no? Entonces, dice, trazar el triángulo de potencias de un circuito cuya impedancia es dado en valor binómico, ¿sí? La impedancia, y al que se le aplica un fasor, un voltaje de este valor, 100 con 30 grados, 100 voltios. Y bueno, entonces aquí van a calcular el fasor intensidad, que es simplemente lo que mencionamos en los apuntes. Corriente es igual a B sobre Z, ¿sí? Este es el valor de B y Z es este valor, pero aquí ya lo pasaron a expresión fasorial, ¿sí? Esta impedancia. Entonces acuérdense que se hace el Pitágoras de estos 3 y 4 y deducimos el ángulo. Listo. Entonces al hacer esta división, 100 dividido 5, 20 y 30 menos 53 da menos 23. Listo, esa es la corriente. Esa es la corriente en modo fasorial. Entonces un primer método para calcular o para hallar ese triángulo de potencias es P igual R por I, o sea, la potencia activa. Acordarnos que la potencia activa cae sobre los elementos resistivos, por eso es R por I cuadrado. Y R es 3. Ya miramos aquí que este es el valor resistivo, 3, es este, por la corriente que calculamos, que es 20 con menos 3, menos 23 grados. Aquí no se contempla esos grados porque simplemente queremos calcular este valor de potencia activa que nos da 1200 vatios. Listo. Son los lados del triángulo que vamos a calcular. La potencia reactiva es el valor de la reactancia por esa corriente al cuadrado. Entonces serían la reactancia 4 por la corriente 20
bueno, la corriente 20 al cuadrado, ¿no? Entonces da 1600 bares en retraso. Listo. En retraso se trata de un circuito inductivo. ¿Sí? Aquí el más nos indica que es inductivo. Y acordarnos el triángulo de potencias, bueno, cuando lo desarrollemos bien, 1600 bares por este lado. La potencia aparente es igual a Z, el valor total de impedancia, por I cuadrado. Ese Z, acordémonos que es 5, y por 20 al cuadrado serían, o daría el valor de 2000 voltioamperios. Entonces, aquí tenemos el triángulo de potencias correspondiente a un circuito inductivo. Vea, con este más sabemos. Circuito inductivo, 2000, 1600 y 1200. Este ángulo es 53.1. Es el mismo ángulo del, de la parte de la impedancia, ¿no? Acordémonos, este es el mismo teta. Entonces, de esa manera sale el triángulo. El factor de potencia es el coseno de ese ángulo, que es coseno de 53.1 es igual a 0.6 en retraso. Corriente en retraso es un circuito inductivo. Entonces, un segundo método es, como aquí indica, es multiplicar, bueno, la potencia aparente es multiplicar B por I. B por I es el valor de voltaje de alimentación 100 por 20. 100 por 20. 20 es la corriente, entonces 100 por 20. De nuevo aquí obtenemos 2000 voltioamperios. ¿Sí? La potencia activa. También vimos el valor B por I, que son los valores RMS, coseno de teta. Entonces, B por I 2000 y el coseno por el coseno de 53 da 1200 vatios. Igual respuesta. Y el valor de potencia reactiva B por I seno teta. Esos 2000 por el seno de 53 da 1600 bares en retraso o en atraso. El factor de potencia ya lo miramos acá. Coseno de 53 da 0.6 en retraso. Circuito inductivo. Método 3. Esto es explicando los apuntes anteriores. Este es el libro del Edminister, muy práctico. Este ejemplo es muy bueno para entender en los cálculos. De nuevo, método 3, potencia aparente es igual a B por I conjugado. Entonces, B, ya dijimos 100 con un ángulo de 30, y el conjugado de la corriente era, bueno, aquí es 20 con un ángulo de menos 23. Entonces aquí hacemos 20 con un ángulo de 23.1. O sea, le cambiamos el signo porque es el conjugado. Entonces, al hacer esa multiplicación, 100 por 20, 2000 con 53.1 de ángulo. Entonces, este ángulo. ¿Listo? Esto expresado en forma binómica resulta esta respuesta. ¿Sí? Ya sabemos cómo pasar de esta expresión a esta expresión. Ya lo vimos en videos anteriores. La potencia activa, 1200 vatios. De aquí se deduce potencia conformado por la potencia activa
¿sí? Lo vimos ahorita antes del ejercicio en la parte real, 1200 vatios, y 1600 son la potencia reactiva. Entonces aquí se menciona la potencia aparente, bueno, ya es 2000, factor de potencia es coseno de teta, ya lo dijimos, en retraso, circuito inductivo, método cuarto. eh, eh, Se dice que el voltaje sobre la resistencia es resistencia por la corriente que circula en ella. Entonces sería, en este caso, el valor resistivo es, digamos aquí arriba, el valor resistivo es 3 y la corriente es 20. Entonces 20 por 3, 60 con este ángulo, ¿sí? Con este ángulo es el valor en el elemento resistivo. En el elemento reactivo es B sub X, igualmente es corriente por 4. Entonces volvemos aquí, es el elemento reactivo. Aquí dicen que en cuadratura con los 90 grados, sí, la parte reactiva está en cuadratura con, con el voltaje, ¿sí? Con el voltaje. Entonces miramos que 4 por 20, 80 con este valor de ángulo, ¿sí? Que es la resta de estos dos. Entonces es preciso decir que pues aquí se hace en la suma menos 23 más 90 da este valor de 66.9. Listo, entonces teniendo en cuenta esos valores nos da que potencia activa es el valor de SBR al cuadrado sobre R. Hacemos la operación 1200 vatios, ¿sí? Con los valores antes registrados. El valor de la potencia reactiva es B sub X al cuadrado sobre SX. Ya lo tenemos acá, 1600 bares en retraso. Y la potencia aparente es el valor del voltaje de alimentación de todo ese circuito sobre la impedancia total. Ya vimos que es 100 al cuadrado sobre 5. 5 es el valor de equivalente a esa impedancia, ¿no? 5. Entonces da 2000 voltioamperios. El factor de potencia es el coseno de ese ángulo y corresponde lo que decíamos en el triángulo, el coseno, ¿sí? Acuérdense, coseno de teta era P, o el valor de potencia activa, sobre el valor de potencia aparente, es igual a 0.6, el factor de potencia en retraso. Entonces de nuevo aquí recalca el ejercicio que debemos tener cuidado al mirar el tema de potencia activa, que es la que se da en los elementos resistivos, porque a veces dice aquí el autor que confundimos ese valor de voltaje sobre la resistencia con la tensión
que mencionan de alimentación total al circuito, ¿sí? Entonces con un pequeño dibujo lo haremos. Un momentico. Este es el circuito de forma general. Este es el circuito de forma general que mencionábamos, donde esta es una IDT y una BDT. Nosotros hicimos los cálculos o miramos cómo se hizo el cálculo de ese triángulo de potencias contemplando estos valores y una impedancia que desconocemos, que hay acá, si hay series, paralelos o combinaciones, no importa. De todas maneras, en el ejercicio nos dan esta resolución donde hay un valor resistivo, más o menos J, y una reactancia. Entonces el circuito puede ser capacitivo en su totalidad o inductivo. Entonces, dependiendo de esto, sale la configuración de triángulos de potencias como vimos aquí para un circuito inductivo y un circuito capacitivo. Entonces, muy práctico el ejercicio. Gracias.